El Señor Jesús les bendiga grandemente a todas las autoridades de la Iglesia del Señor en Colombia, al Honorable Consistorio, a los directivos distritales, a todos los pastores, a los misioneros nacionales e internacionales, a todos los hermanos. Su hermano en Cristo, el hermano Jeremías Velázquez, le saludo desde Cabo Verde, África, en el nombre de Jesús. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir la palabra. El mensaje de parte de Dios esta mañana es: cuando tener la razón no es suficiente. Cuando tener la razón no es suficiente. Primera de Samuel, el capítulo 24, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: He aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, me parece que esto hay que darle mayor fuerza: He aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Ahora quiero subrayar más y dar más fuerza a este versículo. Después de esto, se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. De parte de Dios he sentido compartir esta reflexión en el contexto de esta historia bíblica entre el rey Saúl y el rey David. Hermanos, creo que tener la razón se ha convertido en el problema de muchos. Los que fuimos criados hace más de 40 años, sabemos que no se explicaba mucho el porqué de las cosas, sino que una fuerte mirada, o reprensiones salidas de tono, o castigos desmedidos eran la respuesta a nuestros interrogantes o a nuestro comportamiento. Recuerdo con dolor que algunas veces pasé la línea de autoridad con gritos, malas palabras y malos pensamientos hacia mi padre porque tenía la razón. Y no lo digo irónicamente, la verdad tenía la razón. Es que los padres también nos equivocamos. Pero parece que tener la razón nos da la autoridad o el poder para maldecir, para pensar mal, para atentar en algunos casos contra la autoridad. Saúl, un rey que comenzó bien pero terminó mal. David, un joven rey que ya había sido ungido, electo, pero que está en el proceso de la perfección por su Señor. Ambos tienen autoridad, solo que todavía Dios no ha terminado con el reinado de Saúl. Y reine bien o mal, es el rey, es el ungido del Señor. Saúl se llena de celos porque Dios está con David. Todo lo que David hacía, la mano de Dios estaba con él. Desde la misma muerte del gigante Goliat, librándole de manos de los filisteos. Así que sus celos no permitían en Saúl ver en David una bendición para todo Israel y para su propia descendencia, sino una amenaza. Lleno de celos, atormentados por un espíritu que dice la Biblia venía sobre él, su único objetivo es la muerte de David. David se convierte en un enemigo a muerte. Todos los días de la vida su único descanso sería entonces matar a David.
y para esto hace volar su imaginación de una y de otra forma, inventa ataques sutiles que no parecen malos, pero que tras de ellos estaba la intención de muerte. Ustedes recordarán que mientras David tocaba el arpa distraído, tal vez, dice que en un momento sintió enclavarle en la pared, pero Dios lo guardó. Lo envía a la guerra para que le maten, lo enfrentó a enemigos fuertes, le ofrece su hija para con malicia destruirle, lo persigue como el mismo David expresa con dolor, lo persigue como un perro, como un gusano que hay que estripar, que hay que acabar. Le hace huir solo por el desierto aquella noche que su misma mujer le ayudó. Y como último él dice, de esta no va a escapar. Ahora se hace de 3,000 hombres expertos en la guerra, de los mejores príncipes en la guerra de Israel, y dice, de esta no escapará. Así entonces que David vive bajo presión de muerte. Es una presión a muerte todos los días que tenía que librar David. Y vivir bajo presión no es nada agradable, porque tal vez altera la sangre, el corazón, el temperamento, hay turbación mental. Mas es importante decir que los hombres de Dios, por más jóvenes que sean, no deben de ser movidos de su lugar. No debe cambiar sus principios de vida cristiana. El sabio Salomón dice así: el espíritu del príncipe se exaltare sobre ti, no dejas tu lugar, no dejes su lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Así entonces que Saúl entra a la cueva, dice la palabra de Dios, donde estaba David con sus hombres para cubrir sus pies. Y dice que David entonces escucha una voz, escuche esto, una voz, y es la voz de sus soldados, es la voz del que no tiene la suficiente sabiduría, es la voz carnal, es la voz que no viene de parte de Dios a nuestro oído diciendo: he aquí el día que te dijo Jehová, y parece que suena con un tinte espiritual. He aquí que te entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, mas David parece que tenía fuertes principios en su corazón, pero tal vez por su presión, dice, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Es decir, hay momentos cuando parece que todo lo tienes a tu favor para atentar contra la autoridad, y se escucha la voz: dele su merecido, acábele, es de parte de Dios, mátelo. Pero el hombre de Dios sabe que no es verdad, que así tenga la razón, esa no es la salida. Será una obra entonces de impíos, como el mismo David lo declara en el capítulo 24. Solo los impíos matan y hacen daño y hacen trampas. Es acá entonces donde David comete un gran error, y es el punto de este mensaje, ¿no? Cuando tener la razón no es suficiente. Es acá cuando David comete un gran error, y es cortar el manto del rey. Cortar el manto del rey era atentar contra la autoridad. Por eso quien tiene la razón y pasa el límite de autoridad, quisiera darle un realce a esto, hermano, pastor, creyente, entonces vivirá turbado. Es decir, no tendrá paz en su corazón, en su espíritu. Así nadie lo vea, pero su espíritu vivirá turbado.
Porque si hay uno que sabe cuando atentamos contra la autoridad, así tengamos la razón. Así sus soldados no lo experimenten, pero él lo está viviendo en carne propia. Creo que David, en ese momento de agitación, él se dirige a sus soldados y le dice: guárdeme Dios de tocar al ungido de Jehová, porque él no quiere darle muerte a Saúl, mas sí está sufriendo en carne propia algo que sus soldados no sabían, y es la turbación que da el Espíritu Santo a quien no mata a su líder, pero sí pasa el límite de autoridad e irrespeta la autoridad. Ahora entonces él tiene que decirle a Saúl, cuando huye y él va tras de él, él dice, ahora dice: júzgueme Jehová entre tú y yo. Aunque él se desahoga y expresa muchas palabras, pero esta es la palabra correcta: júzgueme Jehová entre tú y yo. Amados compañeros, en el nombre de Jesús les invito a no intervenir en los propósitos de Dios, así tengan la razón. Valiosos ministros, esposas de pastores, creyentes, en el nombre del Señor Jesús te invito, más allá de tener la razón, te invito a tener, escucha esto esta mañana, te invito a tener respeto a la autoridad. Creo que es uno de los pecados más graves que se ha estado cometiendo últimamente y que es característica de los últimos tiempos. Más allá de tener la razón, te invito a tener prudencia, como la Biblia lo enseña. Más allá de tener la razón, te invito a tener paciencia. Más allá de tener la razón, te invito a tener mansedumbre. Más allá de tener la razón, te invito a tener sabiduría. Y sobre todo, más allá de tener la razón, te invito a tener paz. Amigo, hermano, creyente, no pierdas tu ministerio por tener la razón. No pierdas tu hogar por tener la razón. No pierdas tus amigos por tener la razón. No pierdas la comunión por tener la razón. No pierdas tu paz por tener la razón. Así el príncipe se exaltare sobre ti, no pierdas tu lugar. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros o entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Dios les bendiga y les guarde siempre. Con todo cariño de parte del Señor este mensaje, cuando tener la razón no es suficiente. El Señor les bendiga mucho.